el segundo caso de factorización, el cual es factor común por agrupación de términos. Veamos el primer ejemplo. Acá tenemos 4 términos. La mayoría de veces que tengamos 4 términos y en los cuales nos damos cuenta que, por ejemplo, acá entre ellos dos tienen un factor común que es A, pero y acá en el tercero ya no tengo, ni mucho menos en el cuarto. Entonces, cuando yo tenga ese tipo de ejemplos, sabemos que no es el primer caso, que ya previamente lo habíamos visto, sino ahora es otro caso en el cual yo debo de agrupar. Si tengo 4 términos, lo que yo puedo hacer es crear dos grupos de 2. Por ejemplo, si yo junto estos dos, tienen un factor común que es A. Si yo junto estos dos, tienen un factor común que es B. Siempre las parejas que yo tenga que ordenar, siempre deben de tener un factor común. Pero también puede existir otra forma, como es, por ejemplo, AX y BX. ¿Cuál es el factor común entre ambos? X. Veamos que el otro grupo también, AY y BY, también tienen que tener un factor común que es Y. Entonces existen dos formas para este ejemplo que se puede agrupar. Por lo tanto, ustedes deciden cuál es la mejor. Entonces agrupo acá el primero, AX más AY. Ahora para agrupar este segundo, yo lo que hago es dejar el signo de este segundo grupo acá, que es más, y copio los términos. Recordemos algo, cuando nosotros trabajamos una suma, sabemos que la suma no le cambia de signo a ninguno. Por lo tanto, si es más, yo simplemente lo copio con el signo correspondiente. Ya van a ver que en otros ejemplos hay algunos casos en los que el menos cambia todo por la resta. Bueno, acá lo que vamos a hacer es aplicar el factor común, que si ustedes no lo han visto, vamos a dejar el link por acá arriba para que después ustedes puedan observarlo. Y si no entienden esta parte, pues sería bueno que vieran el video de factor común antes de seguir con este paso. Entonces veamos acá, el factor común entre ambos es A, por lo tanto lo dejo fuera. Si yo descarto A, acá en el primer término me va a quedar X más Y. Comprobemos si efectivamente es así. A por X, AX. A por Y, AY. Veamos el factor común del segundo grupo. El factor común es B. Y aquí es más, por lo tanto es más B. Si yo descarto B en estos dos, me quedaría X más Y. ¿Cómo sabemos si efectivamente nuestro trabajo está bien hecho? Porque veamos que en los dos grupos en el paréntesis quedó lo mismo, X más y X más Y. Si eso llegara a quedar, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Copiamos el paréntesis que se repite, que es X más Y. Y en el segundo paréntesis copiamos los factores comunes que son A más B. Y acá está resuelto el primer ejemplo de factor común por agrupación de términos. Veamos ahora el segundo ejemplo. Tenemos acá 4 términos. Primero comprobamos si no es factor común. 2, 2, acá ya es 3 y 3, ya no tenemos factor común en los 4 en la parte numérica. Veamos, tal vez en X, acá hay X, aquí también, pero acá no hay X. Por lo tanto, no es factor común, sino es factor común por agrupación de términos. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener que formar dos parejas. Veamos acá, entre ellos dos el factor común que podemos visualizar es 2x y 2x. En el segundo grupo el factor común sería 3z y 3z. Entonces agrupamos así. Acá está el primer grupo. Veamos que el signo del segundo grupo empieza con un menos. Si yo dejo el menos acá, recuérdense que la resta le cambia de signo. Por lo tanto, si este era más 3zx, perdón, si era menos 3zx, aquí va a ser más 3zx.
Si este era menos 3ZY, ahora va a ser más 3ZY. Entonces, en el ejemplo anterior, acá teníamos más. Solo lo bajábamos con el mismo signo. Pero si es menos, yo le cambio de signo. Era menos, ahora es más. Era menos y ahora es más. Y volvemos a trabajar factor común. El factor común del primer grupo, ¿cuál sería? 2 y x. ¿Cuál es la x más pequeña? X1. Por lo tanto, 2x. ¿Qué me quedaría acá? Si yo tengo 2x y acá tengo 2x, simplemente me hace falta una x. Porque yo digo 2x por x, 2x cuadrado. Más el factor común. Por ejemplo, si yo descarto 2x acá, simplemente me quedaría y. Y ahí lo tengo. Comprobemos 2x por y, 2xy. Aquí el factor común sería menos 3z. Si yo descarto menos 3z, ¿qué me quedaría? X. Y si descarto 3z de acá al segundo, me quedaría más y. Sabemos que nuestro trabajo está bien hecho porque en ambos paréntesis tengo x más y, x más y. Por lo tanto, copiamos ese primer paréntesis y en el segundo vamos a copiar los factores comunes, que son 2x menos 3z. Y acá tenemos el segundo ejemplo resuelto. Vamos por el tercer ejemplo. Veamos que aquí tengo 4 términos. No hay ningún factor común en los 4, así que descartamos el primer término, el primer caso de factorización. Porque acá tengo a, aquí no tengo, aquí sí y aquí. Con un término que no cuente con la misma literal o la misma parte numérica, ya descartamos el primer caso. Por lo tanto, es factor común por agrupación de términos. Ahora, ¿qué parejas puedo formar? Veamos. Si yo agrupara estos dos, en la parte numérica 3 y 7 no hay factor común. En la parte literal, aquí tengo a cuadrado y acá b cuadrado x. Tampoco hay factor común en la parte literal. Por lo tanto, yo no puedo juntar estos dos. Pero si yo junto, por ejemplo, 3a cuadrado con 3ax, ya vemos que el factor común entre ellos dos es 3a y 3a. El segundo grupo, si yo juntara 7b cuadrado x con 7ab cuadrado, ya vemos que el factor común es 7 y 7 y b cuadrado y b cuadrado. Entonces esos van a ser los grupos. El primer grupo lo copiamos acá. El primero normalmente nunca cambia de signo. Ahora, el segundo grupo, que serían estos dos. El signo del grupo es menos. Por lo tanto, como este término tiene menos, dejo el menos afuera. Y ahora, si este era menos 7, ahora va a ser más 7b cuadrado x. Este también, si era menos, ahora va a ser más. Porque hay un signo menos acá. ¿De dónde sacamos este menos? Es del término que está acá, ¿sí? Por lo tanto, aplicamos factor común. El factor común de este primer ejemplo, esta primera parte, es 3a. ¿Cuánto me hace falta para llegar a esto? Si ya tengo 3a y necesito 3a cuadrado, pues solo me hace falta otra a para llegar al cuadrado. Más, si yo descarto 3a porque ya lo tengo, simplemente me hace falta x. Veamos que el factor común para este caso es 7b cuadrado, 7b cuadrado. Por lo tanto, lo dejamos fuera del paréntesis. Y si quiero todo esto, pero ya tengo 7b cuadrado, simplemente me hace falta x. Si yo descarto 7 y b cuadrado, simplemente me hace falta más a. Ahora veamos. ¿Quedó lo mismo en ambos paréntesis? Probablemente sí. A más x y aquí x más a. Entonces, si ustedes recuerdan, uno de los casos de producto notable me permitía cambiar el orden. ¿A quién le puedo cambiar el orden? Pues a cualquiera de los dos, porque los dos son positivos. Pero por orden alfabético siempre va primero la a antes que la x. Por lo tanto, le damos la vuelta a este. Sería a más x.
y a más x ya sería lo mismo. Por lo tanto, copiamos el paréntesis que se repite en los dos y el segundo paréntesis es el factor común del primero. Si aquí dice menos, copiamos menos 7b cuadrado. Si aquí fuera más, pues copiamos más. Y acá tenemos resuelto el ejemplo número 3. Vamos al ejemplo número 4. Veamos que ahora contemos cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 términos, en los cuales en ninguno de los 6 hay un factor común. Porque acá tenemos 6, 4, 2, 3, 2 y 1. No hay factor común en la parte numérica. En la parte literal tampoco hay una letra que se repita en los 6. Por lo tanto, es factor común pero por agrupación de términos. Ahora, acá si yo tengo 6 términos y quiero 2 grupos, pues voy a hacer 2 grupos de 3. Entonces acá ya no solo 2 sino 3 y hay que identificar cómo poder resolverlo. La parte numérica es una parte muy importante porque veamos los primeros 3, 6, 4 y 2. Si se dan cuenta, ambos son divisibles dentro de 2. Mientras que 3, 2 y 1 no tienen factor común en la parte numérica, pero sí en la parte literal, que es b cuadrado y abx. Entonces ahí vemos que sí tienen factor común. Acá, factor común que es a y a. Por lo tanto, también tengo que entender lo siguiente. Vean que 6, 4 y 2 descienden de 2 en 2. Mientras que 3, 2 y 1 descienden de 1 en 1. Entonces, esas dos parejas puedo formar. Estos primeros 3 y estos otros 3. Por lo tanto, el primer grupo es acá. Ahora, veamos el segundo grupo. El segundo grupo, el primer término empieza con menos. Por lo tanto, dejo el menos afuera. ¿Qué indica el menos? Que le tengo que cambiar de signo a los 3. Por lo tanto, ya no va a ser menos 3, sino más 3. Ya no va a ser menos 2, sino más 2. Y ya no va a ser menos b, sino más b. Factor común de los 3 términos. Ambos tienen mitad. Ambos tienen a. La a más pequeña es a1. Por lo tanto, 2a. ¿Cuánto me hace falta para llegar a este primer término? ¿Por cuánto multiplico el 2 para llegar a 6? Por 3. Le coloco otra a porque necesito a cuadrado y solo tengo una. Le agrego la x porque necesito la x. Comprobemos. 2 por 3, 6. A por a al cuadrado y copiamos x. Vamos con el segundo. Si ya tengo 2a y necesito 4a, simplemente más 2 y copiamos b. Comprobemos. 2 por 2 es 4. A, b. Las copiamos. Veamos. Necesito 2a y ya tengo 2a. Probablemente dirán que ya no necesitamos nada más. Pero si ustedes colocan 0, todo número multiplicado por 0 me va a dar 0. Por lo tanto, si lo que quiero, que es 2a, ya lo tengo, simplemente copio, dependiendo del signo, más o menos, en este caso, más 1. Vamos con el segundo ejemplo. El factor común. En la parte numérica no hay. 3, 2 y 1 no son factores comunes, o sea, no hay divisibilidad entre los 3. Pero sí hay una parte literal que es b. b1, porque se trabaja con la b más pequeña. Entonces el factor común es b. ¿Qué me hace falta para llegar a todo este término si ya tengo b? O sea, descartamos b. Me hace falta 3ax. Para llegar a esto me hace falta el 2. Quiero b cuadrado y solo tengo una, pues me hace falta otra b. Por lo tanto, 2b. Quiero llegar a b y si ya tengo b, ya sabemos que simplemente le agregamos más 1. Y vean, 3ax más 2b más 1, 3ax más 2b más 1. Entonces nuestro problema está resuelto. Copiamos entonces el primer paréntesis, los términos que se repiten en ambos. Y el segundo paréntesis, los factores comunes que son 2a menos b.
Y acá tenemos resuelto este tercer ejemplo.